Titulado esta enseñanza, espero la proyección me la puedan pasar pronto. He titulado esta enseñanza, esta predicación, Conectividad con Dios. Diga conmigo, conectividad con Dios. Un famoso hombre que tal vez usted no conozca, pero que es muy sonado. El hombre se llama Mark Zuckerberg. Él fue el creador de Facebook. ¿Creador de qué cosa? Usted sí conoce el Facebook, ¿verdad? ¿No lo conoce? Bueno, el creador de Facebook dijo lo siguiente hace tiempo. Él dijo, nosotros sabemos que en Facebook nos hemos aprovechado de las vulnerabilidades de la psicología del ser humano. Les pido si me pueden proyectar la diapositiva. Ya está, gracias, perdónenme, no lo veía. Quiero decirle, fíjese, el creador de Facebook llegó a esta conclusión. Claro que esto no se dice. Hemos llegado a la conclusión y nosotros sabemos, porque ellos hicieron un estudio previo antes de una red social que ha inundado, así como una epidemia llega y arrasa a nivel mundial. Ellos dijeron, vamos a estudiar la psicología humana porque queremos meter a la humanidad en un proceso, entre comillas, muy noble, muy bueno, yo no sé, pero muchas cosas buenas pueden pasar en Facebook. Pero detrás de ello hay un lado medio gris o medio oscuro. Y es que ellos estudiaron la personalidad, estudiaron la psicología humana para traerle una herramienta que fuera muy útil por un lado, pero por otro lado que pudiera dar información, que pudiera traer elementos de información que son valiosos para ellos finalmente. Pero eso no es lo peor, sino lo más fuerte es que este medio puede generar adicción. Las redes sociales pueden generar ¿qué cosa? Adicción. ¿Sabe cuál es el promedio de tocar una pantalla con un dedo en la gente o el clic para el Facebook? El promedio en los países donde estas redes se han generalizado, y yo creo que en nuestro país ya está en gran medida generalizado, ¿sabe cuántas veces se toca el celular o se hace un clic en promedio de las personas que están caminando conectados y que ya en un sentido el efecto ya les alcanzó? Hay un promedio de 2.600 toques en un aparato, en un celular al día, en una cosa como esta, para dar, recibir, investigar y estar conectados en las redes sociales. Así que la dopamina, diga conmigo dopamina, es una sustancia que se genera en su cuerpo cuando hay cualquier tipo de adicción. Esa sustancia llamada dopamina que lo genera de manera normal nuestro cuerpo, te va a estar pidiendo sin que tú lo adviertas. ¿Cómo saber si tú ya generas dopamina por este aparato? Yo te digo, suspéndelo mediodía y tú vas a saber si ya tu organismo produce dopamina y está esperando que lo toques. Usted diría qué inofensivo es esto, qué inofensivo puede ser un aparato de este tipo, ¿verdad? Quiero decirte que si no puedes vivir sin ese aparato horas, tienes que detenerte y tomar en cuenta que necesitas considerar algo que hoy día ya se está hablando. Hoy día se está introduciendo el concepto de tener una vida digital saludable. Diga conmigo, vida digital saludable. Es un concepto que se empieza a escuchar y cada día se va a ir escuchando. Aún la medicina, aún la psicología, la sociología, ramas que tienen que ver con la estabilidad emocional, orgánica, funcional del individuo,
han tenido y están teniendo que dar un abordaje diferente porque la sociedad está cambiando. ¿La sociedad está qué? Cambiando. Los niños, usted agarra a un niño de 3 años y el dedito ya le hace así, así, así. Ellos agarran un aparato de estos, ya nada más sienten la superficie así lisita y el dedito se mueve, se mueve, se mueve. Ya hay una conexión de esto con el cerebro. Y usted dice, ¿se los puede dejar toda la vida? Hay papás que les dan esto para que coma, si no, no come. Si no ve a un monito aquí o algo, no come, entonces ya se lo dan. Y se lo dan para esto y se lo dan para el otro. Y el niño ya se llama smartphone, ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo condicionado, condicionado. Y uno podría decir, es un avance fabuloso, sí, pero tiene un lado oscuro, ¿verdad? Así que las grandes empresas de tecnología, conociendo la conducta del ser humano, entonces también tienen planes y metas y propósitos. No es mi tema hablar de las compañías tecnológicas, mi tema es otro y quiero en esta mañana llevarlo a la desconectividad. Quiero decirle que la conectividad empezó con Dios. Al crear Dios a Adán y a Eva, Él los conectó directamente con su espíritu. Había una interrelación tan cercana, había una comunión tan cercana, hasta que llegó un momento en que esa interconexión cercana fue interrumpida. Diga conmigo, interrumpida. Hubo una interrupción y el plan de Dios es que la humanidad vuelva a reconectarse, vuelva a tener la comunión y la conectividad que antes tenía. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios está llevando al ser humano y le está presentando una radiografía de lo primero que tiene que considerar para encontrar estabilidad, por cuanto la estabilidad, la comunión había sido rota, había sido dañada. Y dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y a partir de ese eslabón, a partir de ese sustrato, a partir de ese cimiento, el hombre puede empezar a tener lo que ha perdido, que se llama estabilidad. Así que qué precioso es que nosotros podamos conectarnos correctamente. Y déjame decirte que la conexión del creyente con Dios debe ser el vivo reflejo de algo que ya se nos modeló. Diga conmigo, algo que ya se nos modeló. Y esa modelación la hizo su Hijo, el Cordero de Dios. Jesús vino no solo a salvarte, no solo vino a traerte salvación, vino a traer un modelaje de cómo era su conexión con el Padre, para que nosotros pudiéramos ser inspirados y nosotros pudiéramos aspirar a un tipo de relación, de conexión con Él. La palabra de Dios es sumamente clara. Jesús llega al límite de la conexión tan fuerte y tan especial que tiene con el Padre, que dice: yo no hago absolutamente nada que no sea la voluntad de mi Padre. Juan 14:9, si lo podemos proyectar, por favor. Todo Juan habla de la vida de Jesús, y tú puedes conocer la vida de alguien y tener una situación de conocimiento mayor cuando sabes cómo son sus relaciones. Y aquí encontramos en Juan 14:9, si lo tenemos, por favor. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has ¿qué? Conocido. Felipe, no me has conocido. Dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues decís tú: muéstranos al Padre? ¿Qué está dejando asentado y clarificado esto? Que la conducta de Jesús era la misma que el Padre podía tener. Y los discípulos le decían: por favor, muéstranos al Padre. ¿Lo queremos qué cosa? Lo queremos conocer. Y Jesús les dice: por favor, no se confundan. Quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces estaba hablando de una réplica,
por la manera en cómo Él se relacionaba con el Padre, lo daba a conocer. Así que Jesús no solamente vino para que usted y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Jesús vino a modelarnos también cómo era la relación de Él con su Padre. De esa manera debemos de buscar y anhelar también que nuestra relación sea con nuestro Padre celestial. Así que la conexión con Dios es uno de los legados más grandes que el Hijo trajo, uno de los legados después de la salvación, de los legados más grandes que Jesús trae a esta tierra, es cómo Él se relacionó y se sigue relacionando con el Padre. Juan 15:5 nos muestra como en el campo, cómo Jesús le encantaba enseñar, le encantaba dejar verdades, asestar un golpe a la conciencia del hombre, del corazón, a través muchas veces de ejemplos como este, otras veces a través de parábolas, para que la gente que tenía contacto con el campo pudiera ser inspirada. Y esto le dice a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Diga conmigo, la conexión requiere permanencia. No puede usted, yo no sé si usted seguramente ha estado trabajando con internet y de pronto el internet se fue. ¿Y usted qué dice? Eso no le saca una sonrisa, por supuesto. Eso le saca una preocupación. Y dice: ¿a qué hora si yo ya pagué? Y agarra el celular y les habla y les reclama por qué me cortaron, ¿verdad? ¿Dónde está la falla? ¿Verdad? Así que definitivamente la conexión requiere permanencia. Diga conmigo, permanencia. La relación con Dios va a requerir permanencia. Es muy fácil que nosotros queramos ir en la vida a través de eventos y Dios dice: te tienes que inscribir en algo que se llama un proceso. Por eso el Hijo hizo discípulos, agarró la gente, se la llevó a vivir con Él. Mi segundo pastor que yo tuve en la Ciudad de México es un tejano que hablaba mal el español, era de ascendencia alemana, hablaba muy mal el español. Se fue a vivir a la Ciudad de México con una esposa gringa también y dos chiquitos, estaban pequeñitos los niños. El hombre era apasionado por Jesús. Se fue a la UNAM, a los pasillos de la UNAM, a buscar jóvenes, y no los que tuvieran mejor récord. Se llevó unos jóvenes, algunos de ellos vivían y dormían en los pasillos de la UNAM como vagos, y se los llevó a vivir a su casa. Por lo menos 2 o a lo mejor 3, ya no recuerdo bien. Les compartió el evangelio, los empezó a discipular. Ninguno habían tenido padres o una familia, pues que digamos así, muy estable, por eso vivían como vivían. Se aventó un riesgo, porque vivir con familia, llevarte desconocidos a tu casa, lo discipuló por un buen tiempo y sacó de ahí hombres que Dios lo hizo transformados, con una conexión con Dios que nunca lo tenían. Si tú veías las fotos, cómo los agarró y en qué se convirtieron esos chavos, tú no lo puedes creer. Eso habla de lo que la conectividad con Dios y el Espíritu Santo puede hacer de transformación. Diga conmigo, transformación. La vida cristiana sin transformación se llama ¿qué? Religión. La vida cristiana sin transformación es religión, es religiosidad, es ir a un lugar pensando que por estar ahí te vas a convertir en un buen hombre, y puede ser que te ayude a escuchar aquí, pero tú tienes que tener una relación cercana con tu Dios. Jesús les dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece, y se lo voy a parafrasear, conectado a mí y yo con él, este lleva mucho fruto, porque separados o desconectados de mí nada podéis hacer. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿pero en qué consiste? ¿En qué consiste esa conexión con Dios? ¿Por qué podemos nosotros en la actualidad, de qué manera podemos nosotros manifestar esa conexión con Dios? Una conexión cercana. Y yo le pregunto: ¿será posible tener una conexión cercana con Dios? Hoy veremos tres aspectos sencillos y breves de qué manera nosotros podemos tener conexión con Dios. Y la primera de ellas es que debemos de considerar amar a Dios. El fundamento del cristianismo está a través del amor. Amarlo por encima de ¿qué cosa?
por encima de todas las cosas. Y yo me preguntaba, ¿será eso posible? ¿Será posible que una persona que nunca ha amado a Dios se convierta en un apasionado por Dios si nunca lo ha conocido, si nunca ha tenido una cercanía? Quiero decirle que en lo natural eso es imposible. Pero, en la obra del Espíritu Santo, eso y más es posible. Eso y más es posible. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él puede darte, y de hecho lo hace, un nuevo corazón. Y en el corazón tienes tu manera, en el corazón bíblico, no en el corazón de la cardias o el miocardio. En el corazón bíblico tú tienes tres cosas, ahí tienes el alma. Tienes tu manera de pensar, tienes tu manera de sentir, tienes tu manera de actuar. Es decir, el alma completa del individuo es cambiada cuando viene a Cristo Jesús. Y les daré un corazón nuevo. Y tú te tienes que preguntar, a estas alturas del partido, asistiendo a esta iglesia o por muchos años a algún lugar, ¿será que tengo un corazón nuevo? ¿Cómo te vas a dar cuenta si tienes o no un corazón nuevo? Lo veíamos un poquito allá arriba. Una persona con un corazón nuevo no va a pecar igual. No va a caminar por la maldad igual. En tu corazón, en tu alma y en tus pensamientos va a venir algo que te va a inquietar. Y te va a inquietar a un punto donde Dios mismo te estará trayendo a tu conciencia, a tu corazón, a una nueva perspectiva, un nuevo rumbo. Así que a Jesús algunas veces religiosos le preguntaron, dinos por favor, porque nosotros conocemos los mandamientos, ¿cuál de todos es el mejor mandamiento? Los escribas y fariseos le querían encontrar una grieta para acusarlo y llevarlo al tribunal. Pero otros no, otros eran sinceros y la pregunta vino de las dos fuentes, alguien con maldad y alguien sinceramente. Y la respuesta fue la misma. Vamos a Mateo 22, 35 al 38. Dice la Escritura, la palabra de Dios, Mateo 22, 35 al 38. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, para tentarle, porque tenía malas intenciones con Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo estas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande, ¿qué? Mandamiento. En esto se resume el cristianismo. La ley, los profetas, el Nuevo Testamento se resumen que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y después puedes hacer lo que quieras. ¿Sabes que el cristianismo no es una lista de prohibiciones y de cosas asertivas que puedes hacer? Porque Dios apela a algo más fuerte que está dentro de nuestro corazón. El punto de contacto de Dios a través del Espíritu Santo tiene que ver con tu corazón. El corazón cambiado por Dios va a tener un eco. ¿Has tirado alguna vez una piedra en un lago? Calmadita el agua y tú la dejas caer, eso va a ser ondas y olas que van a viajar hasta la orilla y luego van a tener una tendencia a regresar. Lo mismo es el corazón tuyo y el corazón mío. Cuando has sido cambiado, empieza a tener ondas que viajan de tu corazón al de Dios. Y esto es un ir y venir de conexión que Dios desea que tú y yo podamos incrementarlo en ellas. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ver con que nosotros lo amemos por encima del Dios de este mundo. Y este mundo puede tener muchos dioses. Uno de ellos puede ser el materialismo, donde el individuo vale o él piensa o ella piensa que vale por los bienes o las cosas materiales que ha logrado, o los títulos o los reconocimientos. Y bueno, Dios desea que usted y yo no seamos personas mediocres, esa es una realidad. Pero que esto no le estorbe para amar ¿a quién? A Dios. Cuando hay cosas en tu vida, fíjese lo que es la idolatría. La idolatría tiene que ver con que haya cosas más valiosas que Dios en su vida, o cosas que estorben para amarlo completamente. Así que la primera cosa es amarlo sobre todas las cosas, por encima. La segunda tiene que ver algo con ello, pero la segunda ya habla más del camino de la vida, y es esta.
es que usted y yo lo podamos reconocer en todos los ámbitos. Usted tiene ahí la foto de 8 gentes, son las más archimillonarias y pesudas sobre la faz de la tierra. A lo mejor algunos de ellos los conoces, ahí va a decir, hola tío, ¿cómo está tío? ¿Verdad? Los puede reconocer, ¿verdad? Esa es la gente más poderosa económicamente sobre el globo terráqueo, ¿verdad? Y reconocerlo no es decir yo lo logré, no es decir yo puedo solito. Reconocerlo tiene que ver con que usted, en base a conocerlo, lo pueda reconocer. En otras palabras, usted no puede reconocer a Dios si no lo empieza a conocer. ¿Y cómo conocemos a Dios? Yo le pregunto, ¿cómo lo conocemos? Diga conmigo, a través de eventos y circunstancias. ¿Cuándo usted va a conocer a Dios como su proveedor? ¿Cuándo? Cuando usted no tenía ni fuerza ni habilidad de tener recursos y Dios de manera así, sobrenatural, abrió una puerta que usted no se imaginaba. Tuvo una provisión que no estaba en sus capacidades poderle proveer. Entonces usted puede decir, yo ya conozco a Dios como mi proveedor, porque lo hizo de manera sobre ¿qué? Natural. Recuerdo yo, 1987, estábamos recién llegados aquí a la ciudad. Yo llegué, renté un departamento donde vivíamos, renté una oficina para mi consultorio y yo tuve problemas porque no tuve el recurso a la hora de la renta para pagar las 2 mensualidades, pero una semana antes le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tengo recursos? Yo traía un montón de instrumental, yo dije, pues vendo esto y ya de aquí saco. Y Dios me dijo, no vendas eso. Le dije, pues voy a tener un gran problema, un gran conflicto, porque era viernes y yo tenía que pagar la renta el día lunes y tenía solo la renta de uno de los lugares. ¿Y qué cree? Esto lo he comentado aquí. El día lunes llegan y tocan ahí el departamento. Y en aquellos años, las nuevas generaciones no conocen esto, pero créanme que eso sucedía antes. El dinero lo mandaban por giro telegráfico. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, usted tampoco va a saber qué es eso, pero crea que de esa manera. Así como llegaba el oficial del correo, llegaba un señor de telégrafos en una moto con un papelito y ahí decía tu nombre y la cantidad que la pasaras a cobrar en una oficina de telégrafos. Eso ya pasó a la historia. Me va a decir usted que ya estoy muy viejo. Bueno, eso sucedía antes. Pues llega esa persona, me trae un papelito con mi nombre y traía lo suficiente para que yo pudiera pagar la renta de ese día. ¿Cómo usted y yo conocemos a Dios? Solo con experiencias así. ¿Cómo lo conocemos como sanador? La palabra de Dios en Éxodo dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y es tu personal, no es nuestro. Aunque es nuestro, Él lo puso en primera persona para que usted no tenga duda cuando necesite un médico del cielo y que rebase la ciencia, rebase la medicina. Él dice, yo soy tú, Sarita, yo soy tu sanador, es lo que dice Dios. Entonces lo conocemos a través de experiencias y tenemos que aprender a reconocerlo por todo nuestro caminar con Él. Así que el reconocerlo, el traer ese reconocimiento va a reflejar en quién usted confía, va a reflejar su dependencia, va a reflejar su relación. Lo más difícil es confiar. Usted me dirá, pues, ¿cómo confiar en alguien que no vemos? Si confiar en los que vemos a veces nos lleva un gran desafío, porque los vemos, pero dice el dicho que vemos personas, pero corazones no sabemos. Usted puede ver personas, pero no conoce el corazón. De tal manera, pues, que la conexión, hablará mucho de su conexión con Dios cuando usted lo reconoce en asuntos triviales, en asuntos pequeños, en asuntos grandes y en asuntos pequeñísimos. Hablará mucho de su conexión con Dios. ¿Qué hace los primeros minutos cuando abre sus ojos? Yo le digo, ¿qué escucha? Pues el ruido, pastor, de los camiones que ya me dejaron. El despertador que quiero agarrarlo con un bat y a deshacerlo porque me despierta a la misma hora. Cuando estuve en la secundaria me caía tan mal el despertador, lo aborrecía.
Yo pensaba que estaba endemoniado, ¿verdad? Porque sonaba y me hartaba. Y luego, como no iba los sábados, yo me vengaba del despertador el sábado. De todas maneras lo ponía para no escucharlo, para no obedecerlo, ¿verdad? Entonces, es tan valioso que nosotros entendamos que podemos reconocer, y el plan de Dios es que usted y yo aprendamos a reconocerlo. La tercera cosa que nosotros debemos de buscar es algo que usted y yo ya lo sabemos, pero necesitamos refrescar nuestra mente. La tercera cosa que hablará de tu conexión es esto, tan sencillo pero tan complicado: obediencia a su palabra. Usted y yo podemos caminar con el consejo propio, con el consejo de otros, con el consejo del marido, con el consejo de tu esposa, pero mucho te perderás cuando no vas al consejo más alto, perfecto, sublime, eficaz que tiene la palabra de Dios. Y entonces cuando un individuo dice, ok, yo quiero ser enseñado en el consejo de la palabra de Dios, nos enfrentamos con una palabra que no nos gusta, es una palabra un poco impopular y es la palabra de obedecer. La obediencia no es muy popular porque implica un diverso grado de subordinación, y ya veíamos arriba en la mañana que el corazón nuestro siempre va a querer hacer ¿qué cosa? Su propia ¿qué? Su propia voluntad. Usted y yo vamos a querer caminar, hacer nuestra propia voluntad. Así que Dios demanda obediencia de parte nuestra debido a varias razones, es decir, nos conviene obedecer. La primera de ellas es que la obediencia muestra que el Señor es Señor de nuestra vida. Usted no es un hombre, una mujer sin padre. Cuando usted obedece la palabra de Dios, le podrá decir, a lo mejor yo no tuve un padre natural, pero he entendido que tú vas a ser mi padre desde este día en adelante. O a lo mejor tuvo un padre, pero no fue un padre activo, fue un padre pasivo. De igual manera, el creyente cuando llega al reino de Dios encuentra la oportunidad de someterse al mejor consejo, y por eso es tan importante. Así que, en segundo lugar, la obediencia a Dios es una prueba de su confianza en Dios. Yo no puedo decir que confío en Dios cuando no lo obedezco. Usted puede venir y escuchar un mensaje los domingos, pero la verdadera vida la tenemos fuera de estas cuatro paredes. Quiero recordarle, este sábado tenemos algo para los matrimonios. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque ahí es donde encontramos la gran guerra muchas ocasiones. Encontramos la gran guerra porque ahí se libran las batallas más fuertes. Si el enemigo puede destruir la relación entre el esposo y la esposa, yo le pregunto, ¿qué le queda a los hijos? Le pregunto, ¿qué le queda a los hijos? Dígame, sufrimiento. Sufrimiento, eso les queda, ¿verdad? Entonces, nosotros como pastores tenemos no solo el deseo, tenemos la responsabilidad de instruirle en lo que dice la palabra de Dios. Y yo no sé si leyó el título está muy agresivo, ese título que pasamos ahorita. ¿Cómo destruí mi relación con mi mujer y la volví en contra de mí? Digo, aquí no van a querer venir los varones, voy a tener puras mujeres, yo creo, ¿verdad? Si usted es un hombre de Dios, va a decir, pastor, aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas, quiere refrescar cosas en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. ¿Cómo lo hará Dios? A través de que usted y yo podamos decir, sí, yo creo que los principios de la palabra de Dios pueden cambiarme y pueden transformarme. Así que también la obediencia mantiene nuestra relación. ¿Le ha dado usted instrucciones a un adolescente cuando el adolescente está enojado? ¿Qué cosecha usted? Aquí lo tiene, está molestísimo, pero usted le tiene que dar una instrucción. ¿Cómo se la va a recibir? Ni siquiera se la va a recibir. Hay una frase que dice que órdenes sin relación, ¿qué cree que generan? Rebelión, eso genera. Órdenes sin relación generan ¿qué cosa? Entonces, ve algunos destellos de rebelión en sus hijos, en sus adolescentes,
Pues entonces tenemos que preguntarnos cómo está nuestra relación con ellos. Y entonces se nos revierte a nosotros como papás. En lugar de presionarlo para que te obedezca, Dios te presiona tu conciencia, presiona tu corazón para ver si el corazón de ese joven, de ese hijo, está muy lejos. Sabes que hay hijos que le ponen cerrojos a sus corazones y le dicen a papá y le dicen a mamá: ya te saqué de mi vida y no te voy a dejar entrar nunca jamás. ¿Sabe por qué? Porque ese corazón está herido. Diga conmigo: herido. Herido. Yo espero que no haya ninguno de esos aquí, ¿verdad? En esta tarde. Pero si tus hijos, si tú estás siendo apenas un padre donde tus hijos están pequeños, esto lo debes de llevar en tu mente y en tu corazón. No puedes tener una obediencia con tus hijos si no tienes una buena relación. Ahora, eso no es excusa para el hijo, porque los hijos son muy listos y ya están tomando nota, yo creo. No tienes excusa, hijo, de obedecer a tus padres aunque no tengan la mejor relación contigo. Ellos pasaron por circunstancias, ellos pasaron por heridas, ellos pasaron por un montón de cosas. Pero nosotros, como padres, tenemos que ser entendidos en la instrucción de Dios, y la instrucción de Dios tiene que ver con la conexión de corazón a corazón con ese joven, con esa persona. Así que la obediencia a su palabra. 3 cosas muy sencillas. Esto es un recordatorio porque en la vida cristiana son cosas tan básicas, pero quiero decirle que hoy día vivimos tiempos de una iglesia desconectada. Muy bien conectada a lo tecnológico, pero desconectada a veces los unos con los otros. Y yo te pregunto, ¿qué sucede a la hora de la comida en tu casa si es que tienes hijos? ¿Cuánto tiempo en casa tus hijos usan esta cosa? Bueno, no esta, pero el de ellos. ¿Cuántos touch le dan? ¿Será todos para investigación y para cosas? El niño, ya deje ese celular. La tarea. Y si usted no es tecnológico, le van a dar a tole con el dedo. Perdóneme la expresión. Eso se dice aquí en México cuando te dan el avión, ¿verdad? Estoy muy ocupado. Si supieras lo que estoy esperando, la tarea, me van a reprobar. Y bueno, usted puede. Yo sé que esos jóvenes no vinieron hoy y se quedaron en su casa. Este tipo de cosas son una bendición. Te vuelvo a recordar. Con mayor frecuencia estaremos escuchando términos como poder lograr una vida digital saludable. Porque hoy día la iglesia, el mundo ya mordió el anzuelo, perdóneme, ya lo mordió. Y el asunto no es que esto sea malo, depende cómo usted lo use. A mí me impresiona cuando ocasionalmente tengo que mandar un WhatsApp, porque a veces lo hago y me sirve muchísimo esto, pero veo el tiempo de respuesta. Hay gente que la responde al segundo y lo vuelves a mandar en otro horario y te lo responde al segundo. Y tú dices, esa persona está pegada, está súper conectada, está conectadísima, durmió con él, lo tiene al lado, no puede vivir, respira con él. Y todo esto a nosotros nos puede dar risa, pero esto tiene una adicción. Hay dopamina generándose por esto en tu vida. Las adicciones, todas las adicciones tienen una atmósfera. Ya se te dio, ya se te alimentó dopamina y la dopamina te va a pedir más y más y más y más. Iglesia amada, ¿por qué no instituye una tarde de ayuno de dispositivos con sus hijos? Me va a decir, no, pastor, ya no voy a venir aquí. ¿Cómo que le está diciendo eso a mis papás? Una tarde donde agarra todos los aparatos, los apaga, pues sí los apaga, y los deja lejos. Va a ver qué ligerito se va a sentir, ligerísima se va a sentir. Y entonces va a poder tener mayor conexión con sus hijos, mayor conexión con su esposa, mayor conexión con sus seres queridos. Vivimos el tiempo en cuanto a conectividad paradójico. La mayor tecnología, los mejores aparatos y las peores relaciones en 4 paredes en las familias y en los hogares. Qué paradójico, ¿verdad? Creyendo alcanzar lo bueno, hemos
deteriorado, hemos dañado. Dice la palabra de Dios que aquel que pretenda ganar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero aquellos que por causa de mí y por causa de mis consejos se atrevan a caminar por ellos, ¿la van a qué? A ganar. ¿Cómo te sientes cuando le ganas una discusión a tu mujer? Sacas toda la materia gris y le dejas caer todos tus argumentos. Ya le ganaste tu discusión, pero te conviertes en un perdedor. ¿Por qué? Porque estás perdiendo su corazón. Y eso equivale a vidas miserables. Y Pablo dijo, él se preocupaba porque tenía una vida miserable. Él llegó a decir, miserable de mí, lo que no quiero hacer, ¿eso qué? Hago. ¿Con cuánta frecuencia nosotros podemos abordar un conflicto pidiendo perdón y siendo mansos y diciéndole a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, de veras tienes razón, todavía yo me he equivocado? Todas estas cosas afectan en la conectividad de una pareja. Todas estas cosas afectan en la conectividad con tus hijos o con tus nietos o con la gente cercana que tú tienes.